Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniela y yo, junto a mi compañera Flavia, que pertenecemos al Colegio Future School sede Pimentel del grupo de sexto grado de primaria, del equipo Rocket. El día de hoy hablaremos sobre la evolución de la Constitución Política del Perú. Desde 1823, el Perú suma 12 constituciones políticas. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional presenta la edición de estas cartas magnas, cuya lectura permite conocer más sobre los derechos y la mirada política de los líderes del país en nuestros 2 siglos de vida republicana. Constitución de 1823. La primera constitución fue la de este año. Destacó por haber sido aprobada por un Congreso Constituyente conformado por figuras como Toribio Rodríguez y José Sánchez Carreón. Siempre tuvo un carácter provisional y una de sus principales características era que señalaba al Parlamento como auténtico representante de la voluntad popular. Incluso algunos sostienen que lo colocaba por encima del Ejecutivo. Constitución de 1826. La segunda es conocida como la Bilicia o de Bolívar. Fue hecha a la talla de Simón Bolívar y se considera que es una réplica de las constituciones francesas y napoleónicas, principalmente porque replicaba el modelo de 3 cámaras que se popularizó gracias a ese país. No fue exitosa y su obvia finalidad, que giraba alrededor de una figura, motivo de su veloz reemplazo. Constitución de 1828, la madre de todas las constituciones. Es el nombre más popular que ha tomado este documento, y es que los especialistas la consideran una de las más importantes y la que debió ser la primera. La simpatía a favor de ella proviene de que fue promulgada cuando ya no se encontraba en nuestro territorio ninguna fuerza auxiliar extranjera. Pasó a la historia por ser el correcto balance entre las 2 tendencias constitucionales que se debatían en la nueva república: el convencionalismo de los constituyentes y el cesarismo de los libertadores. Además, porque proponía que cada 5 años se hiciera una revisión de la misma, lo que terminó reemplazándola. Constitución de 1933. En el gobierno de Sánchez Cerro se crea la constitución más longeva del siglo XX y a la que se enfrentó a los 12 años de dictadura militar. Más allá de su duración, es recordada porque le dio importancia al reconocimiento de derechos de carácter social y a su búsqueda por prohibir las relaciones para así evitar otro oncenio o similares. La historia reciente nos dice que ese objetivo a la larga no se cumplió, pero podemos reconocerle, entre otras cosas, el haber hecho posible que las mujeres mayores de 21 años o las casadas que no hubieran cumplido esa edad pudieran sufragar en las elecciones municipales. Constitución de 1979. Esta constitución refleja el entorno a la democracia, lo que hace notar de forma simbólica y literal. El documento fue promulgado por la Asamblea Constituyente que creó el Tribunal de Garantías Constitucionales. En esta versión se incorporaba lo que entendemos como derechos fundamentales, a la par que le otorgaba el rango constitucional a los tratados internacionales sobre los derechos humanos en un intento de escapar de la realidad que seguía tan fresca. Además, se agregó el derecho a la insurgencia, la ciudadanía a partir de los 18 y el derecho a voto para los analfabetos. Entonces, sucedió Alberto Fujimori en un relato bastante popular. Constitución de 1860, la más longeva, ya que duró hasta la segunda década del siglo XX, a pesar de ciertas interrupciones que parecen ser inevitables en nuestro país. Mucho más moderada a comparación de sus antecesores, sin pecar de extremismos y que trajo un equilibrio entre las fuerzas políticas del Perú. Mario Ignacio Prado, que llevaba con el ego inflado luego de la campaña de 2 de mayo, intentó alterarla, pero ese cambio duró apenas meses por el fuerte rechazo del pueblo a tener otra constitución con nombre propio. Entre sus grandes aportes se encuentran la libertad de industria, la edad mínima para ser diputado
o senador, así como el establecer que el presidente no podría ser acusado de delitos durante su periodo presidencial, a excepción de la traición, haber atentado contra la forma de gobierno o disolver el Congreso. Hasta este punto del conteo llevamos 7 constituciones en menos de un siglo. Constitución de 1867. El Gran Basadre la califica como un experimento liberal antes que como una constitución, y no son pocos los que usan este calificativo, y que surgiera un contexto lleno de protestas por las irregularidades políticas y las crisis sociales no ayudaron a su estabilidad. Su similitud con la polémica constitucional de 1856, aunque intensificada, trajo grandes revoluciones que Prado, presidente autoritario, no pudo resolver, lo que significó su salida y el retorno a lo que regía en 1860. Constitución de 1920. La Constitución de la Patria Nueva. Por las intenciones de Leguía de dejar de lado a un siglo estrepitoso y conflictivo y su búsqueda por dejar una marca en la historia, al encontrarse cerca a las celebraciones del primer siglo de la independencia, lamentablemente nada salió muy bien entonces. La figura de Leguía se iba desgastando y la gran crisis económica de Wall Street llegó al Perú, promoviendo la renuncia del presidente del oncenio y convocando a un nuevo Congreso que promulgaría una nueva constitución. Nuestra opinión propia sobre la actual constitución política peruana es la siguiente. En la actual constitución política peruana hay cosas que se tienen que modificar, no eliminar de los artículos de la actual constitución, ya que eso está correcto. Estos se pueden reforzar para actualizarlos al actual estado del país para que haya un orden según lo que suceda. Se debe de hacer con criterio para que haya un orden y esto no se forme en un conflicto con protestas de los ciudadanos del país y se lleve a mayores problemas. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo de esta serie de podcast con el equipo Rocket.